En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Queridísimos amigos de Revelando de día miércoles, bienvenidos a este programa de 1 de octubre del 2025. Se fue septiembre, aunque suene una obviedad, y entramos ya al 10.º mes del año, no queda nada para terminarlo, en realidad. Eh, este mes es un mes electoral, es un mes muy relacionado con la hispanidad. Es un mes que prepara precisamente el que se preparan las elecciones del 16 de noviembre y la eventual segunda vuelta del 14 de diciembre. Así es que será un mes bastante movido, creo yo, y también movido indiscutiblemente, y a ver si lo podemos conversar un poco en la pauta, en el programa, movido también en lo internacional. Como sea, les damos nuestra más cordial de las bienvenidas. Estamos grabando el programa muy temprano en la mañana de este día miércoles por si acaso, por si hay alguna noticia importante que no comuniquemos. Agradecemos a Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial, y a su periodista, don Enzo Alvarado, que está de periodista y de radiocontrolador nuestro en el programa, y a Radio Portales de Valparaíso, la radio de la región de Valparaíso. Muchas gracias también. Y también ahí agradecemos a don Luis Salinas y a don Gerardo Terán. Antes de partir, dos cosas. Estamos hoy día el equipo completo, con Daniel Arellano, quien les habla, Pilar Soberado, y las responsabilidades de las opiniones que emitamos en este programa son nuestras. Esas opiniones no representan necesariamente el pensamiento ni de Radio Portales de Valparaíso ni de Azofaragé. Y lo segundo, y como siempre y en forma reiterada, en cada programa de Revelando, el recuerdo y el téngase presente para nuestros damnificados de los incendios de febrero del 2024. 2 y 3 de febrero del 2024. Una tragedia que afectó a Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. Pero los de Viña vemos lo de Viña todos los días, o casi todos los días. Gente que no se ha podido levantar, gente que lo perdió todo, que perdió una parte de su historia y de su vida, gente con problemas psiquiátricos y psicológicos tremendos que no han sido tratados, gente que además perdió a su familia, o amigos, o a vecinos. Y ahí están los 139 muertos, que yo lo reitero, pero es que hay que decirlo así, 139 muertos que aparentemente le interesan solo a los damnificados, solo a sus vecinos, solo a sus amistades y familiares. Al gobierno nacional, regional y local, no les interesa. No ha habido ninguna marcha especial por ellos, ni ha habido ninguna mesa de diálogo, ni una comisión de derechos humanos, nada. La ayuda que han obtenido en lo material ha sido de la empresa privada, como siempre. Lo público, nada. Pero en realidad, auditores, ¿qué le voy a decir? ¿Qué les comento? ¿Qué vamos a decirles si anoche el señor presidente de la República fundamentó el presupuesto nacional para el 2026 y fue francamente una vergüenza? Les insto a escucharlo en diferido si no lo pudieron hacer ayer. De que nada me puede extrañar de estos gobiernos que tenemos y en particular en la región de Valparaíso con un gobernador de izquierda radical y dos alcaldes, Valparaíso y Viña del Mar, también de la izquierda radical. Nada me extraña, nada nos extraña. Pero no me detengo más porque tenemos mucho que hablar, así es que vamos al programa, vamos al lío. Don Daniel Arellano, muy buenos días, tardes para los auditores. Muy buenos días para nosotros, muy buenas tardes para nuestros auditores. Efectivamente,
se nos fue septiembre. Qué bueno, porque dicen que en agosto hay que pasar agosto, pero que en septiembre ahí llega el matacucazo, así que uno tiene que pasar agosto y septiembre para aquellos que peinamos canas, por no decir otra Bueno, palabra. Sí, muy pero bueno, 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 muy bien, ahí está. muy Así bien. es que muy bien, me uno a todos tus saludos, a todos tus agradecimientos. Efectivamente, ya estamos en una etapa, yo diría, bastante interesante en este país, en atención a que estamos a 6 semanas aproximadamente de las elecciones y en donde, bueno, teóricamente, ¿no es cierto?, la disputa debería exacerbarse un poquitito, cosa que espero que no suceda, pero como que ya la suerte más o menos está echada, ¿ah? Alea jacta est, como dijo Julio César cuando cruzó el Rubicón. Y bueno, Sí. a nosotros nos queda un tiempo por cruzar el Rubicón, pero para allá vamos. El Rubicón, estimados auditores, como ustedes se recuerdan, es un río que está en las afueras de Roma, y Mm. los ejércitos romanos, cuando regresaban de sus conquistas, tenían que desarmar a todas sus tropas y entrar al área de la ciudad como ciudadanos. Cualquier otra cosa, eso tenía un significado bastante serio, digamos, para lo que era Roma. Así es que Julio César cruzó el Rubicón sin desarmar a su ejército y cruzó esa línea, ese río, que no es un río muy grande, ¿eh? Pero lo pasó. Y eso fue una señal bastante importante para los romanos, porque vino también todo un periodo de disputas y hechos bastante serios ahí. Pero bueno, ese es otro cuento. Bueno, y estamos efectivamente próximos a las elecciones parlamentarias y presidenciales. Acordarse que nuestro padrón total, perdón, son 15.600.000 electores, de los cuales son 890, no, 885.000 extranjeros más o menos. Y la tarea nuestra es elegir bien, pues, informarnos bien, estudiar a los candidatos, escuchar sus propuestas, tener muy claro lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer, que está directamente relacionado con lo que prometen y lo que no prometen. Y eso es muy interesante y muy claro tenerlo presente permanentemente. Recordar también que hay una multa por no votar, que es solamente para los chilenos, lo que me parece muy bien por un lado, pero muy mal que no se haya incluido a los extranjeros con derecho a voto, porque en ese aspecto, frente a la Constitución, son tan ciudadanos como nosotros, entiendo, Pilar, ¿o no? Sí, claro. No, Así que, pero fue la estrategia de la izquierda, que bueno, es claro, insólito, porque la izquierda toda la vida ha luchado para que vote la mayor cantidad de gente posible. Es una de sus, no de sus banderas, pero sí de sus leitmotiv. Y justo ahora, y justo en estos trances, sobre todo después de lo que ocurrió con el primer ensayo constitucional y con el segundo, se les ocurrió que no, que los extranjeros avecindados en Chile no tenían tantos derechos como los chilenos. claro, Entonces es una actitud que entendemos que es una actitud electoralista porque presumen que sobre todo la masa de votantes venezolanos que vienen huyendo de un régimen de izquierda, de ultraizquierda, no habrían de votar a la ultraizquierda chilena. claro. Sin comentarios, digamos, sin comentarios. Pero se entiende lo que hacen. Ahora, a ver, escuchar las argumentaciones de los señores diputados en la sala fue un poema de los de izquierda, un poema. Y lo mismo de las autoridades, una inconsecuencia absoluta, como en todo. Bueno, eso la verdad que no es aceptable, pero bueno, ahí tenemos ya un buen motivo para fijarnos por quién votar en las próximas elecciones. Es decir, gente que está ocupando el sistema electoral con oportunismo, es decir, ahora me conviene que voten todos, ahora me conviene que no voten todos. Entonces, está mal, eso es inconsecuente. O hacemos las cosas como corresponde o definitivamente no las hagamos mejor. Y ahí estamos con varios problemas y vamos a tocar el tema después hoy con este caso de la señora, no sé si señora, pero bueno, Bernarda Vera, que yo creo que es La, des- interesante también. la Lázara, Exactamente. claro, se levantó y andó. Claro. Bueno, pido disculpas a los auditores porque no sé si es alergia o estoy resfriado, pero bueno, algo tengo que estoy con la voz un tanto ronca y además, bueno, un poco afectado, pero ninguna cosa en otro mundo. Nada que me pueda tumbar. Nada Oye, que me impida hacer el programa, nada. bajo ningún punto de vista, No, exactamente. no, no. Eh,
yo creo que para demostrar esta voluntad podríamos hacer un programa, grabarlo tipo 5 de la mañana, Pilar, ¿te parece? Estoy de acuerdo, Claro, de acuerdo. por la cara que pusiste no estoy tan seguro de que estés de acuerdo, pero bueno, No, si hay que hacerlo, lo hacemos, pues si es que hay que ir a la guerra, vamos, no hay duda. vamos, exactamente. Oye, a propósito de ir a la guerra, la verdad que no fue guerra, pero me dio una gran satisfacción ver al equipo de rugby, la selección nacional, vencer a Samoa, no por haberlos vencido, sino que más bien por haber clasificado para el Mundial, lo que es una Sí, hazaña. pues, Es sí. realmente muy importante porque, bueno, el rugby, como tú sabes, no es una disciplina que está muy desarrollada aquí en Chile, aunque en último tiempo ha tomado mucha fuerza. Yo me acuerdo en la época de la década de los 60, cuando yo era un pequeño infante, en el colegio había que más o menos que lacear a las personas para que jugáramos rugby, porque era el Macay típico Claro. partido de rugby. Y éramos muy pocos los colegios que jugaban, el Craig House en Santiago, el, ¿cómo se llama? El Grange y otras más. Pero poco a poco esta disciplina ha ido tomando bastante fuerza. Y fíjate que llama la atención el rugby, bueno, las reglas yo las conozco hace bastante tiempo, pero hay una regla que es clarísima, que nadie se queja. Nadie asalaraca, que me pegó una patada, que me hizo esta, que me hizo este otra, etcétera. Y lo otro, el respeto hacia el árbitro es increíble. Es decir, el árbitro llama a los jugadores, les pega una buena retada, y dice, ¿sabe qué más? Esta la próxima lo voy a echar, qué sé yo, y el otro pide disculpas, etcétera, y se va con la cabeza. Es decir, hay todo un sistema de disciplina, una serie de reglas que hacen una diferencia con el fútbol en ese aspecto. Y claro, parece un juego que es bastante brusco, Mm, es bastante brusco, pero también es bastante limpio en cuanto a sus reglas y todo el mundo sabe lo que se puede y no se puede hacer. Y cuando uno comete una infracción, pide las disculpas del caso al árbitro, si es que lo pilla, obviamente, pero no se claro. hace por concepto. Es una disciplina interesante que además permite botar mucha adrenalina, ¿ah? Todas estas tensiones que uno acumula. La verdad que después de un partido de rugby uno queda pero livianito, clarito, sin ningún problema. Me Es, imagino. es bien, Pero, bien importante eso. pero estaba pensando en este tema del arbitraje. No, yo de rugby no entiendo absolutamente nada y realmente es un deporte que me resulta muy ajeno. Pero en el tema del arbitraje, lo que pasa en el fútbol, independientemente de que hay muy malos jugadores de fútbol y que alegan, yo estoy pensando en este caso en Neymar. Nuestros auditores recuerdan a Neymar, que era muy buen jugador, pero hacía unas escandaleras terribles en la cancha. Pero independientemente de eso, hay muchos arbitrajes que son francamente injustos. Hay Sí, árbitros que son derechamente malos, entonces que a lo mejor eso no pasa en el rugby. ¿Y qué es lo que motiva? A lo mejor, no lo sé, que haya jugadores, además de muy malas maneras, que se dirigen al árbitro de fútbol en forma irrespetuosa, grosera. No sé, yo como no lo sé, eso sí pasa en el fútbol de todas maneras. Eh, Mucho arbitraje malo, de mala calidad. De ahí el famoso VAR, pues, porque ¿para qué claro, se creó el VAR? Para claro, legitimar un poco la decisión del juez o dirimirla cuando el juez, el árbitro, perdón, está, oye, estoy complicada, estoy pensando el juez de la Corte Suprema y por eso dije juez, con el árbitro, digamos, a lo mejor hay algo ahí, ¿ah? O en el origen mismo. Los dos deportes son de origen británico, entiendo, ¿no? sí, sí, de todas maneras, Ah, fútbol y rugby, sí, sí, exactamente. Pero bueno, es un interesante, me parece súper bien y entiendo que el Mundial de Rugby es el 2027 y de ahí, bueno, ojalá que nos vaya bien también, pero el sí, hecho de claro. que haber clasificado en el Mundial me parece súper, súper importante, Sí, 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 muy, sí. muy importante. Así que felicitaciones a La Roja, Sí. felicitaciones también al público, ¿ah? Porque el estadio de Jo, Sausalito estaba lleno, cero incidentes, cero, 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 cero. cero, Entonces cero. ahí hay un tema también que vuelve la esperanza al ver, digamos, que hay un público que es respetuoso, que va al estadio, que le gusta el espectáculo, que goza con el espectáculo, que anima a los jugadores, etcétera, y no pasa absolutamente nada. Y lo que está muy bien, perfecto me parece. Bueno, ojalá que todos los espectáculos sean así.
Claro, lo que pasa es que en el fútbol hay otro tema, pues. Sabemos lo que pasa en las barras del fútbol, que está bien que cada equipo tenga su barra, su grupo de adherentes, que griten, que los apoyen. Pero es que resulta que en las barras del fútbol hay mucho delincuente infiltrado, con conocimiento de los clubes de fútbol, de los clubes. Sí. Entonces, esa gente va delinque en su vida diaria y con mayor razón va a delinquir en el espectáculo deportivo. El día sábado, que fue la competencia aquí en el estado de Sausalito, efectivamente no hubo un solo desorden. No hubo ni atascos de tránsito, nada, nada. La gente como mucho tocó la bocina después de salir y por la típica cuestión de triunfo. Nada más, no hubo fuegos artificiales, no hubo un contingente poco menos que el regimiento Maipo desplegado, no, nada, de lo más normal. Así que yo también adhiero las felicitaciones. Bueno, oye, y lo otro que me llamó la atención durante la semana es la formación Chiches. La formación Chiches al interior de Copiapó, la cual un grupo de paleontólogos descubrió huellas de animales de cuatro patas de más de 300 millones de años. Eso es realmente increíble y bastante poco frecuente aquí en América, y me parece, por lo que alcancé a leer, que es un caso único el haber encontrado vestigios tan antiguos, 300 millones de años, en nuestro país, ahí en el interior de Copiapó, como dije, lo que le llaman la formación Chiches, que no solamente encontraron estas huellas de animales de cuatro patas, sino que también fósiles de peces y otros animales y otros vestigios que indican, bueno, que toda esa zona estaba bajo el agua o había mucha agua en ese sector. Y estamos hablando casi en la cordillera, muy cerca de la cordillera. Así que bueno, Claro. es algo increíble y ojalá que eso también sea un motivo de investigación, que yo creo que lo va a hacer, de organismos, más que organismos internacionales, sino que de entidades internacionales dedicadas al estudio de la paleontología y a la arqueología, a que vengan a ver estas huellas que son realmente increíbles. Así que Sí, bien, bien por Copiapó. sí, ¿no? Bien por Chile y eso también demuestra lo que hemos comentado otras veces. Hay gente que mientras nosotros nos debatimos en este tema electoral, en la encuesta, en si dijo sí o si dijo no. Hay gente que, o en el caso de la coalición de gobierno haciendo nada, hay gente que está trabajando por el futuro de la humanidad, hay gente que se esfuerza, como es este caso, con gente capacitada, con gente profesional que hace lo que es tan importante para la humanidad, aunque mucha gente no lo entienda, y que es determinar qué había en este caso, qué había en Chile, qué había en esas áreas, de dónde venimos finalmente, por qué estamos aquí. Son preguntas filosóficas o un poco baratas filosóficas, pero es una realidad. Así que también yo saludo a aquellas personas a los profesionales que trabajan en eso y sin duda que tiene que haber entidades internacionales que ayuden, porque los presupuestos de la República no alcanzan para eso. Por mucho que se haya aumentado el presupuesto en cultura, sabemos que para el próximo año el tema cultural, o sea, lo que se piensa por este gobierno en cultura no tiene nada que ver con la arqueología ni con la paleontología. No, Si acaso tendrá que ver con esas huellas curiosas que encontraron en el mall que quieren construir en Las Condes. claro. Ya, ya, pero en fin. Bueno, y eso son cosas increíbles, pero ojalá, digamos, tengamos más noticias de este descubrimiento, algunos otros vestigios que hayan encontrado y cuál es el significado, cómo se relaciona eso con la parte evolutiva. Y fíjate que estos animales me parece que ni siquiera tienen nombre todavía. No, 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 parece que no. Será tendrá que ser un tetrápodo chilensis o algo por el estilo, ¿cierto? o le pondrán como se acostumbra aquí, pues, un chichesaurio. Como Claro. en Argentina hay uno que se llama albertosaurio. Ah, ya, claro. Claro, Bueno, claro. bueno, así será. Oye, y de las otras noticias que me A impactaron ver, hoy fue el fallecimiento de Jorge Tocornal. ah, Bueno, muchos auditores se preguntarán quién es Jorge Tocornal. Bueno, haciendo un poco de historia, por ahí por el año 2002, 2003, hubo una denuncia contra este caballero por abuso con sus hijos. ¿Ya? Estamos hablando de abuso, abuso, abuso abuso sexual. sexual. Sí. Exactamente. Sí. Y este caballero de un día para otro lo detuvieron, lo tuvieron detenido, lo juzgaron
y lo condenaron a 15 años de prisión. Sí. 15 años de prisión. Y este caballero siempre mantuvo firme que era absolutamente inocente de los cargos que se le imputaban. Mm. Y esto fue una denuncia que hizo su ex señora, Sí. en la cual, digamos, hizo la denuncia y también llevó como testigo a sus hijos, que eran pequeños, estamos hablando de niños de, si mal no recuerdo, 5 años y 3 años. Sí, pequeño. Entonces, bueno, y esta señora finalmente dijo que sí, era efectivo y que no se podía, que obviamente, y lo condenaron fundamentalmente. Entiendo que lo condenaron con el sistema procesal antiguo, ¿no? ¿Te acuerdas de eso? En Sí, la cual el juez investiga, es parte y así último y fue. condena y punto, y se acabó el tema, ¿no? Perdón, perdón, perdón. No, no, no. Ah, Fue juzgado con la nueva justicia procesal penal. Hubo bueno, ministerio público aquí. ya, perfecto. Rectifico entonces. Bueno, el tema está en que las pruebas aparentemente fueron lo suficientemente contundentes, que al final no lo fueron así, y este caballero pasó 13 años en la cárcel hasta que lo dejaron libre por buena conducta. Salió 2 años antes del cumplimiento de su condena. Y siempre mantuvo su inocencia, hasta que finalmente uno de los hijos reconoció que la madre lo había inducido a mentir. Y resulta que este caballero pasó 13 años de su vida en su cárcel. O sea, se le arruinó la vida. Este hombre, Claro. digamos, ya eh, siendo inocente. Entonces, aquí son las cosas que hay que tener mucho cuidado con el tema de la justicia. Y desgraciadamente cuando ya esto se hace una suerte de hábito, porque lo hemos visto también con los juicios que se le han hecho a los militares, en las cuales la presunción de inocencia, estamos hablando de otro sistema judicial ahora, es exactamente lo mismo. Y Mm. eso no puede ser. Oye, Pilar, Enzo nos informa que nos van quedando Sí, 5 minutos, así es que sí. tenemos que ir cerrando esta Pero parte. súper Sí, breve esto, antes que, porque todavía hasta los dos podemos. El tema con Tocornal es una muestra de que, y lo voy a decir con profundo cuidado, y respeto y con asumiendo, Dios nos libre de entrar al sistema procesal penal, al laberinto del Ministerio Público, del Poder Judicial, sobre todo en lo que dice relación con delitos de esta naturaleza, las peloteras del derecho de familia. La verdad es que es una situación extremadamente complicada. Se supone que el sistema procesal penal se cambió en Chile para dar garantías al imputado. Se supone que el principio de inocencia es el que prevalece. En el caso de Tocornal, del señor Tocornal y de muchos más, eso no es así, no es así. Y yo lo siento muchísimo, porque este fue un caso muy bullado en su minuto. Y no es tan extraño. Hay muchas mujeres, yo solidarizo con las mujeres cuando corresponde, pero hay muchas mujeres que utilizan argumentos de esta naturaleza, del ámbito sexual, para manejar los divorcios que no les gustan o para manejar las pensiones de alimentos que consideran pocas. Así que lo siento por él y además que descanse en paz porque murió el martes, entiendo, el lunes. Sí. sí. Bueno, 2 minutos y tenemos que irnos a nuestro intermedio, a nuestra pausa musical. Y en esta ocasión, y pensando un poco, fíjate que en este señor Tocornal, estuve buscando una canción que se podría adaptar o acercar un poco a este tema. Y elegí una de Rod Stewart, que la hemos puesto en otras ocasiones, que a mí me gusta mucho, que se llama Forever Young, o sea, para siempre joven. Sí. Y la letra dice más o menos lo siguiente: es un padre que se dirige a su hijo. Que el buen Señor esté contigo por todos los caminos que recorras, y que el sol y la felicidad te rodeen cuando estás lejos de casa, y que llegas a ser orgulloso, digno y verdadero. Haz a los demás lo que tuvieras hecho a ti mismo. Ten coraje y sé valiente, y en mi corazón siempre te quedarás siempre joven. Que la buena fortuna esté contigo y que tu luz guía sea fuerte. Construye una escalera al cielo con tu príncipe o tu vagabundo, y si nunca amas en vano, en mi corazón permanecerás para siempre joven. Y cuando finalmente vueles, espero que yo te haya servido bien. A pesar de toda la sabiduría de una vida, nadie puede decir, pero cual sea el camino que elijas, estaré justo detrás de ti. Que ganes o pierdas, serás siempre joven, joven para siempre. Muy Es bonita. una bonita canción.
Así que Sí. nos vamos a nuestro intermedio musical con Rod Stewart y regresamos en breves momentos más para comentar la batalla de Rancagua, recordar a nuestros mártires de Carabineros y hacer algunos alcances sobre esta detenida desaparecida. Yo creo que es importante que Ok, muy que bien. los auditores conozcan el caso de tal manera que tengan, poder tener opinión para discutir al respecto. Muy Así que bien. cerramos por ahora y entonces le pasamos el bastón de mando a Enzo nuevamente. Bueno, yo creo que siempre lo ha tenido, ¿no? Con el tema del tiempo. Así es que lo dejamos y regresamos en breves minutos más. Muchas gracias, estimados auditores. Estimados auditores, hemos regresado en este programa revelando del día 1 de octubre, primer día del mes, a 6 semanas de las elecciones parlamentarias y presidenciales, en el cual, junto con Pilar Soberao y quien les habla, Daniel Arellano, tenemos la responsabilidad de hacer este programa por encargo y auspicio de ASOFAR, Asociación Gremial, la Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, que ya lleva más de 10 años en el aire con programas de lunes a viernes y también el sábado, auspiciado también por ASOFAR, en la cual comunicamos nuestras opiniones, damos a conocer aspectos culturales, recomendaciones y comentarios general del orden internacional y nacional. Esta vez liderados por Enzo Alvarado, que está haciendo las veces de radiocontrolador, así que le agradecemos mucho su predisposición y su trabajo. Sin olvidarnos también de saludar a todos nuestros auditores de Chile y Ultramar, a nuestra auditora de Valdivia, a nuestra auditora incógnita, a don Manuel Aguirre, que siga trabajando en sus cómics, que son muy buenos y muy entretenidos, y en general a todos aquellos que nos acompañan los días miércoles y durante también toda la semana, escuchando este programa que se transmite también por streaming ahí en www.portalesfm.cl. Y si tienen alguna cosa que decirnos, encantados la recibimos en los teléfonos más 569, como son todos los celulares, 3530-8319. Repito, más 569-3530-8319. O si no, a los estudios al 32-225-1543, donde siempre van a ser bien recibidos por los radiocontroladores que ahí atienden y tienen el manejo de esta emisora, la primera de Chile. Bueno, pero partamos por lo importante. Y creo, Pilar, que deberíamos recordar a nuestros carabineros caídos en el cumplimiento del deber un 1 de octubre. ¿Qué te parece? Muy bien. Es lo que corresponde. Así es que agradeciendo ¿no es cierto?, esta información que nos entrega el general Patricio Geldres, que ya no solamente nos está entregando a los mártires, sino que también a las efemérides, que son obviamente transmitidas por todos nuestros programas. Pero en esta ocasión, el 1 de octubre, tenemos que recordar a 6 carabineros caídos en el cumplimiento del deber, sin dejar de mencionar que son 100 en el mes de octubre, 100 en total, es decir, más de 3 diarios. Y esta vez tenemos que recordar a 6, comenzando por el año 1933, siendo el mártir número 80, el sargento primero Raimundo Ramírez Guerrero, de la Cuarta Comisaría San Clemente. También de la Cuarta Comisaría San Clemente recordamos al sargento segundo Carlos Moure Cavada, siendo el mártir número 81. Ambos murieron eh, por inmersión. No sé Oh. exactamente las circunstancias, pero obviamente el mismo día, y por eso que ocupan los el número 80 y 81. Y de ahí pasamos al año 1951, en donde recordamos al cabo Mermardo Aravena Urrutia, de la segunda comisaría de Puente Alto, que siendo cabo falleció en cumplimiento de su deber, mártir número 315. A continuación, en 1958, el carabinero Ramón Salgado Salgado, siendo el mártir 405, perteneciente a la primera comisaría de Angol. En 1996, siendo el mártir 1015, el cabo primero Manuel Suárez Rojas, perdón, de la cuarta comisaría de Cauquenes. Y el año 2000, siendo el mártir 1055, el carabinero Álvaro Aedo Palma, de la primera comisaría de Arauco.
vaya para todos estos mártires, Mm. estos 6 carabineros caídos el 1 de octubre, nuestro recuerdo y nuestro agradecimiento por haber dado la vida en el cumplimiento de su deber, y que no es otra cosa que cuidar a toda la ciudadanía para que vivamos en un país tranquilo y en paz, como debe ser. Sí, sí, estaba recordando, me vino a la cabeza una imagen muy terrible de hace muchos años, pues acordé por los dos carabineros de San Clemente, que murieron por inmersión. Y me recuerdo de una imagen en un temporal de hace mucho tiempo de esta historia, en un temporal terrible en el sur de Chile, de un carabinero que por salvar a otras personas se quedó aislado en medio del río y se lo llevó Sí, la corriente. Fue terrible, terrible. Me imagino que estos dos carabineros que murieron por inmersión habrán sufrido algo parecido, porque la zona y los dos. Así es que, me acuerdo muy nítidamente la tengo grabada esa imagen. Así es que lo que siempre decimos aquí, ¿no? Que descansen en paz sus almas y que la muerte no es el final. y también un recuerdo un recuerdo solidario a todas sus familias, ¿sabes? Porque Sí, claro. estos sargentos tienen que haber sido padres, ¿no es cierto? Casados, lo más probable, y obviamente los carabineros también tienen padres, tienen familias, tienen parientes que tienen Sí, que haber claro. sufrido también mucho por su fallecimiento. Pero bueno, esa es la vida del carabinero y esa es la razón por la cual hay que no solamente respetarlos, sino que también cuidarlos. Tenemos que cuidar a quienes nos cuidan. Y una forma de cuidarlos es ser agradecido con ellos, reconocer el trabajo y el esfuerzo que están haciendo, y además que tengan sueldos que sean acorde a las circunstancias que tienen que estar viviendo día a día. El carabinero Mm. sale de su casa todos los días de la mañana y no sabe si va a regresar o no. Esa es una realidad. Y eso es un problema, y un problema que no solamente es para ese carabinero, sino que también para toda su familia. Y eso es algo de tenerlo muy presente. Cuidemos a quienes nos cuidan. Así que muchas gracias al general Patricio Geldres, que nos da esta información que nos permite comunicarla a la ciudadanía y tomar conciencia del excelente cuerpo de carabineros que tenemos, que es orgullo de Chile y también orgullo para todos nosotros cuando podemos hacer las comparaciones con las policías en el extranjero. Y Sí, eso me claro. consta, me consta. Sí, por supuesto que sí. En la comparativa, la policía chilena, Carabineros de Chile, la policía uniformada, es gana por lejos a toda la policía que feo lo que voy a decir, pero bueno, al sur del Río Grande, para no decir nada más que eso. Claro, Sí. Y en absolutamente. y algunas partes del norte, al norte del Río Grande también. También, Sí, también, también, sí. Y hay excepciones, son eso, excepciones. La gente dice, oh, mira lo que pasó con Carabineros, mira el tema de la droga, el ejército, la Fuerza Aérea, sí, pero son eso, excepciones, y por eso llaman tanto la atención, porque nuestras Fuerzas Armadas y las fuerzas de orden y de seguridad no son así, no es la norma. No es como cuando uno comenta con respecto a, por ejemplo, a la policía mexicana, a las Fuerzas Armadas mexicanas. Uno generaliza tanto porque hay mucho fundamento para generalizar. En Chile no pasa eso. En Chile la carabinero no anda dirigiendo el tránsito y pidiendo mordidas, como sucede en muchos estados de México y en muchos estados o muchas comarcas del sur del Río Grande. También debe ser al norte, pero bueno, básicamente del sur del Río Grande. ¿Qué decir del África? Ya. bueno. Así es que cuidemos a nuestras policías, respetémoslas y recordémoslas cuando hay que recordarlas. A propósito de recordar, me llamó mucho la atención una efeméride importante que celebramos hoy día, o que conmemoramos hoy día, 1 de octubre, en realidad es el 1 y el 2 de octubre, que ocurrió la batalla de Rancagua, o algunos le Sí, llaman el desastre de Rancagua. sí, pues. Sí, Bueno, el desastre de Rancagua hecho que ocurrió en 1814, durante el periodo que se denomina la Patria Vieja. La sí, Patria Vieja, ¿no es cierto?, que comienza con 1810 y culmina en 1814, y posteriormente viene este periodo que se llama la Reconquista, hasta que sucede en 1818 la Patria Nueva. Son sí. 3 periodos que es importante tenerlos más o menos claro qué es lo que pasó.
Y bueno, ¿qué ocurrió? En 1814 ocurre esta batalla de Rancagua, en la cual, ¿no es cierto?, el virreinato del Perú, preocupado por los acontecimientos que estaban ocurriendo aquí en Chile, no nos olvidemos que en 1810 la junta que se formó para gobernar la capitanía era respetando al rey de España, que estaba preso en esas circunstancias. Pero Mm. bueno, en esas mismas situaciones, ¿no es cierto?, empezaron a aparecer estos espíritus independentistas que preocuparon al virreinato del Perú, y el virreinato del Perú dijo: parece que estos chilenos se nos están alzando, así es que vamos a mandar una fuerza expedicionaria". Y efectivamente mandó al coronel Mariano Osorio, un distinguido militar al mando de 5.000 hombres, que desembarcó en Talcahuano y comenzó a avanzar hacia el norte. Y las fuerzas independentistas, pongamos el nombre, al mando de O'Higgins, estaban acantonadas en Rancagua, eran inferiores en número, pero Osorio, que era un muy buen militar, con una estrategia realmente increíble, ocupó la plaza y derrotó a las fuerzas de O'Higgins. Eso es para resumir un poquitito el tema, porque la batalla estaba muy bien descrita, hay mucho antecedente al respecto y ocurrió entre el 1 y el 2 de octubre. Pero lo interesante de todo esto y lo que me llamó mucho la atención fue estas anécdotas que suceden en la historia, que Mm. aparecen dichos que son muy propios aquí en Chile. Como que, por ejemplo, y bueno, hice las consultas con la académica de la lengua aquí, si era pertinente o no mencionarlo, pero yo creo que eso es parte de nuestra tradición, porque aparentemente, de este desastre de Rancagua, de esta batalla de Rancagua, habrían nacido dos expresiones que son muy comunes aquí en Chile. Uno es el mala cueva y lo otro es el aprieta cueva. Entonces, bueno, la tradición oral indica que el aprieta cueva y el mala cueva vienen precisamente de lo que ocurrió en la batalla de Rancagua. ¿Tú sabes el origen de ese pilar o no? El- No, el- la leí ayer, pero no tenía idea. bueno, yo la verdad que tampoco tenía idea, pero bueno, el problema está que en O'Higgins, cuando estaba en Rancagua ahí, estaba siendo asediado y acosado por las fuerzas del coronel Mariano Osorio, y ya en su desesperación ordenó una retirada. Y la retirada, el único lugar por donde se podía hacer era por una calle que se llama Cuevas y que todavía existe en Rancagua, según me informaban. Entonces, y era la única calle que estaba disponible como para salir de este cerco que estaba imponiendo Mariano Osorio. Entonces, la consigna fue apretar por Cuevas. Entonces, es Ah. decir, salir, digamos, por la calle Cuevas. Entonces, de ahí viene el dicho, o vendría el dicho del aprieta cueva, y que es decir, largarse, partir, arrancarse, bueno, apretar cueva. Y eso es un dicho muy propio de aquí de Chile, que desconocido en el resto de Sudamérica por razones obvias. Es, viene de esa ocasión. Y el mala Claro. cueva, y el mala cueva también parece que viene de ahí, porque en esa circunstancia, peleando también por el bando patriota, pongámosle patriota independentista, había un señor de apellido Cuevas, que era muy parecido a Bernardo Higgins, era más bien bajo, poquito gordito, medio colorín, y este hombre es capturado por las fuerzas realistas y pensando que se trataba de O'Higgins, lo agarran, lo ponen contra una pared y lo fusilan. Entonces, siendo que no tenía nada que ver, por, los realistas pensaron que era O'Higgins. Bueno, este señor Cueva que se parecía mucho a O'Higgins. Entonces, de ahí viene la expresión de mala cueva, o le pasó, la pasó el mal Cuevas. Entonces, la mala cueva es la mala suerte, obviamente, que le tocó a este caballero que fue confundido por O'Higgins. Así es que, estimados auditores, ya tenemos dos posibles orígenes. La verdad que no estoy a ser categórico en esto, que esto fue así, ¿no? Pero bueno, la tradición oral dice que el mala cueva y el aprieta cueva vienen precisamente o son consecuencia del desastre o la batalla de Rancagua. Vamos a tener que preguntar a un conocedor de estos temas para que nos indique qué tan fidedigno es, que es ni más ni menos que el general Geldres, pues. Él Bueno, que qué es bueno, acusocio exacto. investigador. Claro.
Que bueno, sí, efectivamente. Bueno, esto salió ahí en un comentario de un chat en que está, que es muy entretenido, que se llama Historia Militar, donde hay un señor, que me parece coronel, no estoy seguro, Elizalde, que es también investigador y conoce mucho el tema. Así es que él lo puso ahí y me llamó mucho la atención, pero yo no lo conocía. Pero ahora Yo ya sabemos tampoco. entonces el Batalla Rancagua, el Aprieta Cueva y el Mala Cueva, ya sabemos de dónde viene. ¿No? La Y, calle, muy bien, muy y bien. obedecen a una calle y a un señor, y a ninguna Sí, otra cosa más, que no se puede asociar no, con nada más. no, no, no. Está bien. Hay que Así es aclarar que, esos términos. Muy bien. así que ya tenemos claro entonces la batalla de Rancagua, el inicio de la Reconquista, que duró hasta 1818. Fue solamente 4 años hasta que viene, ¿no es cierto?, la batalla de Chacabuco y posteriormente la de Maipú, que sellan la independencia ya de Chile, que lo hemos comentado ya en otras ocasiones. Eso en cuanto al tema efemérides nacionales. Y en cuanto a los temas nacionales, Pilar, me gustaría comentar algo sobre esta detenida desaparecida, esta señora Ya. Bernarda Vera, en donde hubo un reportaje televisivo muy bien hecho. Eh, no sé de dónde habrá sacado la información los periodistas de la televisión, mejor ni preguntar, porque obviamente estas cosas salen normalmente de un interior, del interior del lugar Mm, donde se está investigando. Eh, Aparentemente, según lo que es, no, no aparentemente, según lo que dice el reportaje de la televisión, este es un tema que se sabía hace bastante tiempo atrás y que se había querido mantener en silencio y oculto. Pero todos sabemos que en este momento con las redes sociales, los sistemas de comunicaciones, es prácticamente imposible esconder algo. Entonces, estas cosas mejor decirlas abiertamente, oye, mira, pasó esto, descubrimos esto, pasó por tal y tal razón. Pero bueno, en resumen, esta señora Bernarda Vera, según consta en el informe RETI, ella habría sido detenida y desaparecida el año 73. sí. Sin embargo, las circunstancias que investigó este programa, este canal de televisión, fue que se sabía bastante más de esta señora, en la cuanto fue, había sido, sabía que estaba en Argentina, que después fue a Suecia, estuvo, ingresó a Suecia, se casó en Suecia, o sea, hay una serie de registros del sistema burocrático sueco en donde se da cuenta de la presencia de esta señora, pero ella sabía, o no, no, yo creo que sabía, que figuraba como detenida desaparecida. Pero la historia la encuentro realmente terrible porque dejó abandonada a una hija aquí en Chile, una Mm, hija que quedó a cargo de los abuelos y ella se mandó a cambiar, mm. perteneciente al MIR, etcétera. Bueno, ojalá digamos que se salga al aire todo esto que ocurrió. Y yo la primera pregunta que me hago, y esto lo relaciono también con estos restos que están en el Instituto Médico Legal, que nadie los quiere trabajar ni reconocer, me pregunto, ¿habrá gente interesada en mantener a los detenidos desaparecidos o que esto no se aclare nunca? Yo creo que hay gente que está aprovechándose del sistema, porque en base a esto, ¿no es cierto? Hay gente que ha sido juzgada y condenada y que está en la cárcel. Sí, sí. Entonces, buscar la verdad, aparentemente no hay mucha intención y no hay muchas ganas de hacerlo tampoco. No sé qué No, piensas tú. no, lo que pasa es que lo que yo creo, algo de eso comentamos en el Revelando de ayer, ¿ah? Yo a mí lo que me preocupa de esta historia es que eh, me preocupa que se juegue con algo tan importante, tan vital como es precisamente la vida, valga la redundancia, la vida y las circunstancias por las que en las que esa vida se pierde, que en el caso de esta señora habría sido porque fue detenida y luego desaparecida por las autoridades, los servicios de seguridad del gobierno militar. Cosa que nunca Eh, ocurrió. no, nunca ocurrió. Por eso me parece tan grave. Y lo segundo, porque es altamente probable que haya alguien cumpliendo condena por la detención y desaparecimiento, todo entrecomillado, de esta señora. Estará en Punta Peuco, estará en Colina, ya se habrá muerto, se habrá suicidado, no lo sé. Y eso pone otra vez en el candelero a la justicia, al Poder Judicial, que ya bastantemente expuesto está, sobre todo con lo que sabemos con respecto a ministros destituidos,
los compadrazgos que tienen, los malos fallos, fallos hasta con faltas de ortografía y la forma curiosa que tienen de resolver y de apreciar la prueba. Eso me parece gravísimo lo de esta señora. Me parece grave. Y me parece más grave, pero no me extraña, o me parece tan grave, pero no me extraña, el que el gobierno, y en este caso el famoso señor, este ministro de Seguridad, haya sabido y no haya dicho nada, ¿no? Naturalmente hay gente que está interesada en que esto se mantenga por largo tiempo, porque hay dinero de por medio. Si no hubiera dinero, es probable que no habría monolito, no habría lo que siempre comentamos. Pero hay mucho dinero. Es el Estado de Chile el que paga, el que indemniza a familias por estas detenciones, desapariciones o ejecuciones. Y se indemniza con mucho dinero y optan a muchos beneficios. Entonces, naturalmente, como hay un sistema de base, un enriquecimiento terrible de organizaciones y de abogados que patrocinan estas causas. Entonces, como hay dinero, al igual que en otros grandes temas de la humanidad, no lo voy a mencionar porque es un tema sensible ahora, como en otros temas de la humanidad, hay entidades que están interesadas en que esto se mantenga y se investigue lo menos posible. Y esto de los restos que están en el servicio médico legal es un ejemplo real. Se puede investigar el origen de esos restos naturalmente con la metodología que existe hoy día, pero le interesa a alguien investigarlo, me da la idea que no. Me da la idea que solo le interesa saber a aquella gente que realmente sufrió la pérdida de un ser querido, realmente, en las circunstancias que sean, pero que quiere saberlo y no ha podido dar con el paradero de sus deudos, que eso me parece muy importante también, por el honor que ameritan los deudos, independientemente de su postura política o de lo que hicieron. Entonces lo encuentro grave y lo encuentro más grave porque hay alguien que está cumpliendo condena por esto y a la señora la encuentra una chanta, que es y a la hija que no sé si sabió, debió saber, como dice el ministro Álvaro Mesa, que su madre estaba viva. No sé. Me parece muy mal, muy mal. Me parece reprochable, criticable, deleznable, todos los hables, todos, todos. Bueno, yo creo que en el fondo yo creo que hay gente interesada en mantener este tema vigente, Pero lógico, y que nunca se esclarezca, y esa no. gente está utilizando el dolor ajeno en muchos casos para evitar que se sepa la verdad. Entonces, bueno, es una lástima y esperar, digamos, yo felicito a los periodistas por un lado por el trabajo que hicieron. También agradezco a la persona que les pasó el dato, Mm. porque eso habla de gente que tiene todavía una moral muy clara y que sabe perfectamente distinguir lo que está bien y lo que está mal. Y eso, afortunadamente, en nuestro Estado, en estas instituciones, hay gente que está trabajando y hace su pega bien. Y hay Sí, otros que la hacen mal. Así de pero simple. por supuesto. Entonces, bueno, qué mejor ejemplo que la Contralora, ¿no es cierto? Que hasta haciendo su trabajo como corresponde, le guste o no le guste a muchos, pero es así. Y hay que hacer las cosas, hay que hacer lo que corresponde. Por eso que siempre acordemos lo que nos dice San Agustín de Hipona. Lo correcto es correcto aunque nadie lo haga. Y lo incorrecto es incorrecto, incluso si todos lo hacen. Y eso es así. Y uno sabe perfectamente qué es correcto y lo que es incorrecto. Uno sabe perfectamente cuando está engañando al otro. Entonces Siempre. no me concuento. Sí. No, no, Así es no, que, no, no, no. bueno, tenemos entonces a nuestro chacal del tiempo ahora, que es Sí. Enzo. No. Oye, de que lo unimos al grupo de Luis Salinas y ¿te acuerdas? A Claudio Alvarado, que siempre nos han mantenido con el tiempo. Está bien, esa es la pega. Nos Es que guste o no tiene que nos ser, es guste. que tiene que ser Esa es así porque los así. tiempos en radio son acotados, no tenemos vuelta. Bueno, y no nos queda otra cosa que ya empezar a despedirnos, porque nos queda 1 minuto y medio. Sí. Así es que yo solamente quiero mencionar que el año 49 se proclama la República Popular China desde la ciudad prohibida y Mao Zedong asume el gobierno, separándose definitivamente de Chiang Kai-shek, y Mm, aparece después, mucho tiempo después, Deng Xiaoping. Son tres personajes mm, que yo los asocio directamente con la evolución de China en el siglo pasado, y especialmente a Deng Xiaoping por su pragmatismo, que fue el de la frase, no importa el color del gato, siempre y ya, cuando case ratones, claro, lo que, sí. lo Muy que es muy, pragmático.
muy pragmático y muy chino por lo demás, ¿eh? Muy, muy chino, pero un caballero realmente increíble, que fue el que permitió el despegue de China. Y lo otro que quiero Sí. mencionar antes de irnos, que en 1979 el Canal de Panamá pasa a control de ese país, Mm, producto o como consecuencia del pacto que firmó Carter con Torrijos. sí. Así es que son dos hitos importantes que es bueno tenerlos en mente. Así Bueno, es. y nos tenemos que ir, Pilar. Nos Así es vamos que nomás. muchas gracias a los auditores de Chile y Ultramar. Un saludo cordial a todos los centinelas de nuestra frontera, a carabineros, a los marinos, a la gente de la Fuerza Aérea, del Ejército, que están cuidando nuestras fronteras y vigilando que todo ocurra y que todo pase bien, sin ningún problema. Un saludo muy especial al general Patricio Geldres nuevamente y será hasta un próximo miércoles, que Y será ya, miércoles 8, si no me equivoco. así es, será 8 de octubre del 2025. Auditores, yo me despido. Muchísimas gracias. Gracias, Enzo. Buena tarde, mejor resto de semana. Bueno, muchas gracias, Enzo, y estamos en 25 minutos justos. Muy agradecido y hasta el próximo miércoles. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.